Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos aquí presentes y todos aquellos que me están viendo allá en las redes sociales, sean bienvenidos. Es tiempo de empezar con la palabra de Dios, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios, hacer una oración. Antes de hacer la oración, quiero felicitar a los hermanos, a todos aquellos que están allá con Rómulo, que nos están visitando de Arriaga y de Comal. Sean bienvenidos. Yo soy el pastor de esa iglesia cibernética y me informa Rómulo que los invitaron y ustedes accedieron a estar con nosotros. Yo les doy la más cordial bienvenida. Siéntanse como en su casa. Rómulo es muy amable, muy hospedador y bueno, yo les doy la bienvenida cordialmente y gócense. Yo sé que Dios va a hablar a sus vidas. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien hable y no el hombre. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre poderoso de mi Señor amado Cristo Jesús, me dirijo hasta tu trono de la gracia en este momento, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, en señal de adoración, en señal, Padre, de ese amor que siento por ti, mi Dios, suplicándote que lo recibas. Padre, gracias por el privilegio que me diste hace 26 años de predicar tu palabra. Gracias porque me diste el conocimiento y me has dado, Señor, sabiduría para exponerla. Y no por precio, sino por amor. Por amor a ti, Padre. Por amor a ti, mi Señor, que moriste en la cruz. Por amor a ti, Espíritu Santo, que haces la obra en cada uno de aquellos que te lo permiten. Aquí estoy, me deposito en tus manos. Habla a todas esas comunidades, allá donde se encuentra el hermano Javier Kabul, allá en línea de fuego. Por él también te pido, Señor, que toque su corazón y que, Padre, tome él la decisión de guiar a todas sus comunidades que están a su cargo, para que te conozcan a ti, para que se gocen alabándote y adorándote, para que reciban también ellos ese gozo y esa paz que solamente tú puedes darnos, así como lo has hecho con mi hermano Rómulo y todas sus comunidades, así como todos esos miles de almas que están en este momento congregadas ahí. Padre, yo te pido derrames bendición sobre todos ellos, que, Padre, los llenes de gozo en sus corazones. Háblales, hazles ver cuánto los amas, Señor. Hazles la invitación a que aquellos que aún todavía faltan para que te reciban, que, Padre, tomen la decisión de invitarte a entrar a sus corazones y seas tú reinando en sus vidas. Eso es entrar ellos a tu reino. Señor, yo los pongo en tus manos y te pido, unge mis labios. Habla, Señor. Te lo pido para tu gloria, en el nombre poderoso de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya decía, sean bienvenidos tanto aquí los que estamos reunidos y todos aquellos que me están viendo allá. Vamos, hoy también se me pasaba, quiero felicitar a mi hermano Roberto, a Roberto Medina, porque es su cumpleaños. Ya lo mencioné al principio, pero una vez más, hermano Roberto, y a aquellos hermanos que dieron esos animales para dar de comer a tanta gente. Ya los mencioné anteriormente y aquí los tengo. Agustina López, Camuel Rodríguez, Francisco Pereira, Pedro Ayala,
Concepción Madrigal y familia, gracias por su generosidad. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo, y sobre todo, que la paz de mi Señor reine en sus corazones y Dios los va a prosperar. Y un saludo también muy especial para Roberto, el ingeniero que está diseñando el templo allá. No lo conozco, pero espero conocerlo. Mi hermano Roberto, también le mando un fuerte abrazo, un saludo. Y claro, especialmente un abrazo fuerte a mi hermano Rómulo. Está haciendo un excelente trabajo, hermano. Y ahí en el video iba a mirar lo que les mencionaba, y también puede mirarme en el cibernético, donde me hizo el primer comentario. Ya le hice un comentario. Ahí le explico varias cosas, hermano. Bueno, ahora vamos a pasar al mensaje. Preparen su corazón. Olvídense de todo, olvídense de los caballos, los marranos, olvídense de sus negocios, de sus empresas. Céntrense, porque si tú estás aquí completo, cuerpo, alma y espíritu, déjame decirte que vas a ser bendecido. Déjame decirte que vas a salir con gozo, con una nueva visión para glorificar a Dios, edificar tu casa y disfrutar el tiempo de vida que Dios te reste a ti aquí en la tierra. El título del mensaje que Dios me dio para este día: ¿quieres tocar a Jesús? Así se titula el mensaje. ¿Quieres tocar a Jesús? Cuando hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que el Señor Jesús, a la edad de 30 años, fue al río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista bautizando. Y es bautista no porque bautizaba, no. Simplemente era Juan el Bautista. Él bautizaba a las personas, y Jesús a los 30 años llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan. Juan no quería. Juan le dice: yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le dice: hazlo, porque así conviene, para que se cumpla lo que está escrito de mí por medio de los profetas y los salmos. Jesús le responde esas palabras, y Juan accede y lo bautiza. Lo sorprendente es que cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que al salir del agua, vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, o sea, una paloma, literalmente, y se posó en él. No dice si en el hombro o en la cabeza, no dice, pero dice que se posó en él. Entonces, Jesús, cuando sale, se posa la paloma sobre él, que era el Espíritu Santo. Dice la Escritura que en el cielo se oyeron truenos y relámpagos y una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí fue cuando Jesús, el Padre, lo introdujo a la humanidad como su Hijo. Y Jesús empezó ahí su ministerio a la edad de 30 años. Empezó a caminar y empezó a encontrar a las personas a las cuales llamó y los denominó apóstoles. Jesús sigue la trayectoria, y cuando Jesús empieza a caminar, donde quiera que él pasaba, algo sucedía. Donde quiera. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Jesús vino como viniste tú, como venimos todos los hombres. La diferencia que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero él fue humano igual que nosotros. Él no vino como Dios. Él vino como hombre. Como Dios se manifestó cuando el Espíritu Santo llegó sobre él. Entonces Jesucristo empezó a hacer milagros ya como Dios. Pero antes de los 30 años, antes de que el Espíritu Santo viniera a él era hombre natural, se cansaba, lloraba, se entristecía.
Y luego el Espíritu Santo llega y le da el poder. Y por esa razón, donde quiera que iba pasando, sucedían muchas buenas cosas. Y digo buenas cosas para aquellos que de verdad lo aman. Porque aquellos que estaban aferrados a sus tradiciones, a sus religiones, le tenían temor a Jesús. Porque Jesús les reprendía. Les decía que ellos invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Jesús, donde quiera, pasaba y hacía grandes cosas. Hoy quiero hablarles de las 8, voy a mencionar 8 cosas que Jesús hizo. O sea, 8 enfermedades que Jesús sanó. Y yo sé que Dios te va a hablar. La primera enfermedad que Él sanó fue la lepra. Mira, vamos a ver qué nos dice la Escritura en Mateo capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué cosa hizo Jesús? Le tocó. Oigan, por eso es el título del mensaje: ¿quieres tocar a Jesús? Dice que le tocó, y al tocarlo, la lepra, dice, al instante, su lepra desapareció. El Señor quiere sanarte de cualquier enfermedad que tengas. El Señor no quiere que tú estés sufriendo de la dolencia que tengas, la enfermedad que tengas, consecuencia del pecado. Él quiere sanarte, pero solo necesitas creer. Solo necesitas creer al Señor. Aquí este hombre que leímos ahorita, encontramos que él ya había oído de las maravillas que hacía Jesús. Este hombre creyó sin verlo. Creyó. Por eso Jesús mismo dijo: ustedes porque me han visto han creído en mí. Le dijo a Tomás. Pero más bienaventurados son todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es en este tiempo. Eso es en este tiempo. Aquí vemos cómo este hombre, al saber que Jesús había descendido, vemos cómo lo sanó, porque él llegó, se postró ante Jesús, se humilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, él sabía que sí podía limpiarlo si él quería. Y déjame decirte que Jesús también, si tú quieres, Él puede limpiarte de la avaricia, del pecado, de la enfermedad literalmente que tengas. Si tú quieres, Él puede limpiarte. Aquel hombre le creyó. Eso es lo más importante. Él le creyó. Sabía que sí podía, por eso llegó: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio.
vemos la lepra y puedes encontrar en la Biblia muchos más milagros de leprosos que sanó, pero solamente te voy a mencionar 8, 9 probablemente, para que te des cuenta cómo Jesús está en todo. La fiebre. Mira, la fiebre, literalmente. Vemos ahí mismo en Mateo 8, versos 14 y 15. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Qué cosa hizo Jesús? Dice que llegó a visitar a Pedro y vio que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Y lo único que hizo fue, llegó, le tocó la mano y la fiebre la dejó al instante. Al instante, a tal grado que ella se levantó y fue a atenderlo. O sea, la fiebre. ¿Cuánta y cuánta gente no muere de fiebre? Le causa daño cerebral y queda mal. Jesús le sanó la fiebre. Hasta lo más mínimo te sana el Señor. Vemos cómo nomás necesitó tocarla. Tocarla. Otro punto que vemos ahí mismo en Mateo, vamos a leer el 16 y 17. Vemos los endemoniados. Los endemoniados. Ahí Mateo, versos 16 y 17, sigue diciendo, mira. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oigan, no era uno nada más. Dice que cuando llegó la noche le llevaron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué hizo? Sanó esa enfermedad, esos demonios que estaban en las personas. Los sanó. ¿Qué nos enseña eso? En el verso 17 nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Te estoy mostrando estas enfermedades, todo esto que Jesús cura, que Jesús sana, porque estaba profetizado que Él iba a venir y tomar todas las enfermedades y dolencias que había y que sigue habiendo ahorita en aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que todavía Cristo no los ha tocado. Vamos a ver los endemoniados. Dice que los sanó. Aquí quiero contarte una anécdota que me sucedió a mí, hablando de estos endemoniados. Por aquellos que no creen, ¿verdad? Allá cuando yo llegué a México, en el estado de Morelos, cuando yo terminé mis estudios en mayo del 99, yo terminé el año trabajando hasta diciembre del 99 y renuncio a mi trabajo y me voy a México a predicar. Allá, con una pasión predicando, se levantaron 3 grupos, 3 iglesias. Una de ellas fue en la cárcel, en el Cerezo le nombran. Porque una hermana me invitó a que fuera a predicarle a su hijo. Cuando llegamos a ese Cerezo, le empecé a predicar a su hijo y la demás gente empezó a acercarse a oír y me di cuenta que Dios quería hacer algo ahí. Empecé a predicarle a todos los demás y así fue como empezó esa iglesia, ese grupo ahí en el Cerezo de Morelos. En una ocasión llego yo a predicarles y ya ustedes saben que en el Cerezo, en la cárcel, pues unos entran y otros salen. Estaba yo en esa ocasión sentado exponiéndoles la palabra, cuando de repente donde dormían, estaban separados y había un espacio grande donde salían a recrearse y a escuchar la palabra.
Estaba yo sentado exponiéndoles a todos cuando de repente sale un hombre alto, todo barbón. Se miraban los ojos rojos, se miraba ido de la mente, greñudo. Y sale y se sienta enfrente de mí, como a unos 3 metros de retirado, pegado a la pared, se sentó en el piso, recargado. Y nomás se me quedó viendo. Y de repente yo seguía hablando, yo miraba a todos, pero él no me quitaba la vista. Y de repente que me apunta con la mano así y echa una carcajada diabólica, riéndose, y empieza a hablar en muchas palabras que no se entendían, lenguas diabólicas. Y empezó a hablar y todo fue, la gente se quedó sorprendida, los hermanos, los policías, los guardias. Pues, ¿qué está pasando? Yo sabía lo que estaba pasando. Ese hombre era un hombre endemoniado que no quería que la palabra la recibieran todos los que estaban ahí en la cárcel. Y cuando yo me doy cuenta de eso, me levanto y me le paro enfrente y le digo: en el nombre de Jesús, enmudece, demonio. Ya sé quién eres, pero aquí no tienes parte ni suerte. Enmudece ya. Pero con esa autoridad, ese hombre se quedó callado. Agachó su cabeza y no volvió a hablar nada. Terminé el estudio, me fui y él ahí se quedó. Ahora, después yo tuve que regresar a Estados Unidos. Dejé allá a uno encargado, uno de mis líderes encargado. Llegó un pastor de esos que no les gusta andar predicando el evangelio para ganar almas, sino les gusta andarse robando a los cristianos de otras iglesias. De esos hay muchos. Este hombre le llega a mi líder y lo convence, le dice que él estaba orando y que Dios le puso que fuera por él. Ese hombre ya me había preguntado 3 veces cómo era el testimonio de él. Y yo le decía: no, pues muy noble el hermano. Pero cuando ya yo tuve que retirarme para Estados Unidos, fue cuando agarré la libreta para ver cómo dejaba yo la iglesia. Yo nunca les exigí diezmo. Yo les enseñaba y hasta la fecha lo hago. Yo nunca les exijo. Yo nomás les enseño, tú sabes si obedeces o no. Eso fue lo que pasó allá también. Cuando agarro la libreta para ver cuánta gente había, para ver todo, y miro también de los diezmos a ver cómo estaban, y me doy cuenta que este asistente mío en casi 2 años 3 diezmos había dado nada más. Y déjame decirte que cuando eso sucede, la palabra de Dios lo dice en Malaquías capítulo 3 versos del 7 al 10. Dice que acarrean maldición para ellos. Y lo creo, porque hasta la fecha, estamos hablando de allá desde el 2001, cuando yo tuve que regresar a Estados Unidos, y hasta la fecha andan allá sufriendo, mendigando y pasando necesidades por lo mismo. Entonces, a este hombre que lo dejé, a ese pastor se lo lleva, y como él era el encargado de ir al Cerezo, a la cárcel, él se fue con aquel pastor a agarrar la iglesia. Y yo le dije que se apartara, que los dejara, porque él me dijo que ya se iba a salir, no se apure. Entonces yo miré quién se encargara del grupo y yo iba para allá cada 2 meses, cada mes. En una ocasión llego y voy yo a visitar a los hermanos. Cuando llego, iba entrando yo atravesando el Zócalo, había 2 entradas, yo iba por una y cuando volteo al otro lado miro que allá iba este hombre que era mi asistente con ese pastor ratero de almas, y iba con su mujer, los dos iban con su mujer, y enseguida que iban con su mujer, también eran 5 personas, y yo me di cuenta a lo que iban, y yo me dio coraje, me sentía indeciso, no sabía yo qué hacer. Enseguida me voy a donde ellos estaban y los confronto.
y le digo a este hombre que si de verdad quería ganar almas, que se fuera a donde no se ha predicado, a ese pastor. Total, me di, no, estás endemoniado y voy a orar por ti, cosas de esas. Total que yo entré a ver a los hermanos, les expliqué lo que estaba pasando y me dijeron, hermano, nosotros lo recibíamos porque pues era el mismo Saúl, él nunca nos dijo nada. Y ya le dije, sí, le dije, ahorita lo acabo de confrontar allá afuera con el pastor ese ratero. Enseguida me dice uno de los hermanos, cuando empecé yo a darles el estudio, me dice uno de los hermanos, oh, pastor, quiero contarle algo. A ver, dígame, hermano. ¿Se acuerda usted de aquel grandote endemoniado que usted lo reprendió cuando se les... Sí, me acuerdo. Dice, ¿qué cree que pasó? Cuando empezó a venir el pastor con el hermano él no se sentó ahí donde usted, él se ponía en la esquina y ponía un púlpito pequeño y ahí empezaba a hablar. Pues que sale endemoniado y le hizo lo mismo que a usted. Pero ahí usted se sentó, pero con este hombre se le paró enfrente. Y lo mismo, dice, lo apuntó con el dedo y empezó a burlarse de él. Dice, y este hombre que se para a donde estaba y que le pone la mano en la cabeza para orar por él. Cuando le puso la mano en la cabeza, pastor, él empezó a cambiar, se sacudía como si le estuvieran dando toques de la electricidad y no podía quitar su mano. Eso me contó todo el grupo, lo que había pasado. Todos se dieron cuenta. Y entonces el otro, no el pastor, sino mi asistente, empezó a orar por él, según a orar. Pero dicen que tardó rato así, no podía despegarse. Y ya les dije, claro, porque estaban desobedeciendo la palabra. La palabra misma dice, no impongas las manos con ligereza. No las impongas. ¿Por qué? Porque a ustedes les dije yo a ellos, ¿qué cosa hice yo? No, usted se paró y con el dedo le mandó que se callara. Le dije, porque es la autoridad que nos dio. La mano se impone para orar por un enfermo, para orar por algo, para pedirle a Dios que sane. Le dije, no para orar por ese endemoniado en ese momento. No, ustedes nunca miraron que Jesús a un endemoniado oraba por él. Él llegaba y les ordenaba que salieran. Le dije, y por esa razón. O sea, les cuento este testimonio en base a los endemoniados, porque es verdad, así sana. Y eso me pasó a mí. Bueno, seguimos. A los endemoniados eran los únicos que no tocaba Jesús. No los tocaba. Pero los liberaba, los endemoniados. El 4 dice los ciegos. Mateo 20, 29 a 34. Mateo 20. Y vamos a leer versos del 29 al 34. Dice así. Vamos a ver el punto de los ciegos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Oigan, no tan solo los sanó al tocarle los ojos, sino que le siguieron. Si Dios te hace libre hoy, es para que le sigas, para que te goces caminando en las pisadas de Jesús. Y todo el mundo está ciego.
Todo el mundo está en ignorancia respecto a la palabra. Están en tinieblas, porque Cristo es la luz. Jesús está esperando que así como estos dos ciegos que reconocieron que Jesús era el único que los podía sanar y darles la vista, Jesús está esperando que tú también clames así como esos dos ciegos, para que te abran los ojos, para que te abra el entendimiento. Eso es lo que Jesús hace con aquellos que le creen. Vamos a ver punto número 5. Vamos a leerlo en Mateo 15, 29. Mateo 15, 29, ahí empieza. Mira lo que hace aquí Jesús. Aquí dice que Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente, que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mira lo que hizo Jesús. Los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí estamos viendo cómo Jesús sanó esa gran multitud que iba de diferentes enfermedades: cojos, ciegos, mudos, mancos, sordos. Aquí vemos cómo Jesús se complace en restaurarte, en sanarte. Vamos a ver en Marcos, ahorita viene lo más tremendo, hermanos. Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ya sabían que lo que Jesús tocaba lo transformaba. Le rogaban a Jesús que le pusiera la mano encima a este hombre que era tartamudo y era sordo. Una cosa es mudo y otra cosa es tartamudo, hermanos. El mudo es el que no habla nada, el tartamudo es el que habla, salen las palabras pero no dice nada, no se entienden. Y tomándole aparte, oigan, se lo llevaron a Jesús, le pedían que le pusiera la mano, y Jesús lo agarra y se separa de aquellos, lo tomó y se fue aparte. Y miren lo que hizo Jesús. Verso 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Miren qué tremendo. Dice que metió los dedos, o sea, un dedo en cada lado, en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. No, nomás dice que escupió, no explica cómo, ¿verdad? Pero dice que escupiendo tocó su lengua. No creo que le haya escupido la cara. Pero el punto es que aquí tocó Jesús su lengua y tocó Jesús sus oídos. Y levantando los ojos al cielo, gimió, o sea, Jesús, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Era una orden de Jesús. Efata, sea abierto. Y dice
al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó, oigan lo que me impacta a mí, Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más le mandaban, tanto más y más lo divulgaban. Déjame decirte que tú no puedes callarte de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Jesús les decía que no lo divulgaran. No era porque Jesús verdaderamente no quería que lo divulgaran. No era eso. Era para ver a ver qué cosa haces tú. Es como cuando los padres le hablan a su hijo y el hijo, por estar distraído, no hace caso. Y pregunta, ¿y qué me dijo? Y uno, no me oíste. No es que no haya oído, sino es que no entendió. Y así pasa con nosotros. Ahí Jesús les dijo, a ver a qué horas hace, a ver qué es lo que ustedes hacen. Cuando les dijo, no vayas a hablar, no hablen, era que Él les estaba diciendo, cuenten a todos que yo soy el único que puedo sanarlos. ¿Y eso dónde lo vemos? Cuando Jesús sanó al endemoniado en la región de Gadara. Cuando el endemoniado quedó sano, lo vistieron porque andaba desnudo, dice la escritura, y lo llevan ya sanado. Vienen los de Gadara y a Jesús lo corren, no lo dejaron entrar, porque habían salido los demonios que estaban de ese hombre y le pidieron permiso los demonios a Jesús de entrar en un hato de cerdos que habían ahí, o sea, un montón de marranos. Y Jesús les dijo, vayan. Y al entrar los demonios a los cerdos, a los marranos, dice que se corrían, se volvieron locos y se despeñaron y cayeron al mar y se ahogaron. Y por esa razón los que cuidaban los marranos van y anuncian lo que estaba pasando y vienen y dicen, no, este loco no lo vamos a dejar entrar. Y a Jesús no lo dejaron entrar, porque para ellos era locura lo que Jesús hacía. Era mucho daño lo que Él estaba haciendo, aparentemente, porque tenían los ojos puestos en lo material, no en lo espiritual. Y entonces aquel endemoniado ya sanado quería irse con ellos. Quería irse con ellos. Y Jesús le dijo que no. No, dice, tú ve a los tuyos, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Entonces vemos que la intención de Jesús aquí con estos dos no era solamente que no anunciara, ¿no? No era eso, sino que fuera a testificar. Y dice que así fue. Punto número 7. Ahí Lucas capítulo 7, eso vamos a ir en Lucas capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 11 al 17. Dice, el punto número 7 es la muerte. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús no le pidieron que lo sanara. Vemos que los demás lo llevaban y todo. Jesús obra de muchas formas. Tú nunca vas a entenderlo. Tú solamente adáptate a las circunstancias que estás viviendo. Aquí vemos que esta mujer viuda tenía nada más un hijo y se le había muerto. Iba desconsolada. Y Jesús iba pasando y miró, se compadeció de ella y llega a la mujer y le dice: no llores, no llores. Es imposible que no llorara. ¿Quién de nosotros no va a llorar cuando tiene una pérdida así, un hijo? Yo lo he dicho, cuando pierdes un padre, una madre, dices: quedó huérfano. Cuando pierdes a la mujer, dices: quedó viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, no tiene nombre, porque es un dolor. Yo no lo he pasado, pero yo creo que es un dolor muy intenso. Y aquí vemos cómo le dijo: no temas. ¿Y qué hizo Jesús? Tocó el féretro. Y al tocar el féretro, o sea, la caja donde llevaban al muerto, se detuvieron. Y Jesús ya no lo tocó a él, solamente le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Porque ya había tocado Jesús el féretro. Déjame decirte que todo lo que Jesús toca lo transforma. ¿No te gustaría que Cristo transformara tu corazón? Que transformara tus pensamientos, que transformara tu sanidad, tu salud. Si es que estás enfermo, deja que Jesús te toque. Jesús va a hacer grandes, pero grandes cosas. Jesús quiere que todos, como el mundo está muerto en sus delitos y pecados, Jesús quiere darte vida. Aquí vemos que también cura la muerte. Ese muerto estaba muerto, pero Jesús lo revivió. Vamos a ver otro punto muy importante en Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos capítulo 5 y verso 21 también nos narra, es el mismo tema, la muerte. Marcos 5, 21. Dice así: también nos habla de la muerte. Miren qué tremendo está esto. Aquí Dios te va a hablar. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Esa es la victoria, mis hermanos. Esa es la victoria. Que Jesús, cuando te humillas, Él te levanta. Dice que luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está en agonía. Ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Ven y pon la mano sobre ella. Sabían que lo que tocaba a Jesús lo transformaba. Fue pues con él. Allí iban los dos. Y le seguían una gran multitud. Y le apretaban a Jesús, lo estrujaban, lo apachurraban. La multitud. Querían tocarlo, querían verlo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer sabía que tan solo tocar el borde de su manto de Jesús, sabía que la iba a sanar. Y por eso iba entremetiéndose entre la gente con, me imagino, el sacrificio que hizo. Al llegar a tocar el manto, dice que al instante sanó. Se detuvo ese flujo de sangre que tenía ya más de 12 años, que había sido tratada por muchos médicos y gastado todo su dinero, y dice que iba de mal en peor. 30, verso 30, 5:30 de Marcos. Luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices quién te ha tocado tus vestidos? O sea, oye, Señor, pues ¿qué traes? Parafraseando este versículo, como diciéndole: oye, pues mira cuánta gente, ¿quién? Todos te tocan, y dices quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No es que Jesús no sabía quién la había tocado. Jesús buscó alrededor para verla dónde estaba. Él sabía quién era, quién la habían tocado, y la estaba buscando. Miró alrededor para ver dónde estás, dónde te me fuiste. Ya nomás sanaste y ya te quieres pelar gallo, ya quieres irte. No. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, ay de ti si callas. Tienes que contar, ese es tu testimonio que dar. Por eso hay muchos cristianos que no pueden dar testimonio porque Dios no ha hecho nada en sus vidas y siguen iguales de miserables. Por lo mismo, porque Jesús no ha hecho el cambio. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, oigan, Jesús quería que ella dijera lo que había pasado. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Dice que ya cuando la despidió, que le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de todo. Dice que mientras él estaba hablando con ella, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, o sea, Jairo era el que iba con él porque supuestamente lo llevaba a su casa para sanar a su hija que estaba enferma. Vinieron, dice, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando, les dijo, o sea, Jesús entra y los mira llorando porque la muchacha ya había muerto. Entrando, les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Jesús llegó. Al mirar que estaban llorando, no lloren, ¿por qué lloran? Ella duerme, ella no está muerta. Verso 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuántas veces no se han burlado de ti? Si eres un cristiano espiritual, si eres de verdad un siervo de Dios, me vas a entender. ¿Cuántas veces no se han burlado de ti cuando tú les llevas la palabra de Dios? Cuando les dices que Jesús puede cambiar sus vidas, que le puede quitar hasta lo maricón a los maricones, que puede sanar cualquier enfermedad. Pues si lo más difícil, sanar la muerte con la vida, él lo hacía. ¿Cómo se burlaban de él? Así está el mundo. Cuando llegas a predicarles, no creen y se burlan de ti. Pero déjame decirte que hay de aquel que cuando le llega su tiempo, rechace a Jesucristo, porque no sabes si tengas otra oportunidad. Jesús quiere sanarte. Ya vimos de la muerte. Todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Por eso Jesús dijo a aquel hombre que le creyó, déjame ir a sepultar a mi padre y regreso a seguirte. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, sígueme, anuncia el reino de Dios. El mundo está muerto y Cristo quiere darle vida, así como a esta mujer. Vemos en Marcos, capítulo 6, verso 53. Ahí en el verso 53. Dice, terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzando a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en la aldea, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que tocaba quedaba sano. Todo lo que tocaba quedaba sano. Vemos aquí entonces la muerte, las enfermedades diferentes. Por último, para terminar, sabemos la historia de Zaqueo. ¿Cuál era la enfermedad de Zaqueo? La avaricia. Zaqueo era el principal de todos los que cobraban impuestos. Y cobraban lo que su gana se les daba. Porque el imperio romano solamente les pedía, a mí págame tanto y tú cobras lo que tú quieras. Y si no te lo pagan, tú nomás dinos y nosotros nos encargamos. O sea, robaban así. Tenían la autoridad y si no pagaban lo que ellos cobraban, les echaban al ejército romano.
Entonces, ¿quién no les iba a pagar así? Por eso eran odiados, repudiados todos los recaudadores de impuestos. Al igual hoy en día, todos los gobiernos de todas las naciones son repudiados porque son unos rateros. El dinero lo usan para enriquecerse y no para el bienestar de las comunidades. Zaqueo había oído hablar de Jesús y él quería mirarlo por curiosidad, no porque creía en él. Había oído de las maravillas que hacía y dicen que él era bien riquísimo, era el jefe de los publicanos, era el jefe. Y dice que una ocasión se dio cuenta que iba a pasar por cierto lugar y como eran multitudes que lo seguían, él era chaparrito, dice la escritura que era chaparrito. No podía llegar a donde estaba Jesús. Dice que entonces se fue adelante y allá en el camino por donde Jesús iba a pasar, se subió arriba de un árbol que se nombraba el árbol sicómoro. Dice que se subió al árbol y allí iba Jesús caminando y la multitud de gente atrás de él, porque se gozaban estar con la compañía de Jesús. Cuando iba pasando en el árbol, dice la escritura que se detiene donde estaba el árbol y voltea a ver hacia arriba y le dice: Zaqueo, baja, desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice la escritura que Zaqueo fue tocado. ¿Por qué? Porque Zaqueo pudo mirar que el poder de Dios estaba en Jesús. ¿Cómo hasta su nombre sabía? Jesús sabía el corazón de este hombre. Tenía corazón noble, pero estaba enfermo. Tenía la enfermedad de la avaricia. Esa enfermedad como ha podrido, corrompido todo el mundo. La escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Zaqueo, dice la escritura, que descendió rápido y le abrieron paso para llegar donde estaba Jesús, porque Jesús lo estaba llamando. Hoy, allá en Plan de Ayutla, no estás por coincidencia ahí, estás porque el Señor te ha llevado. El Señor quiere tocarte. El Señor quiere sanarte la enfermedad que tengas. Allá en Línea de Fuego con mi hermano Javier Kabul, no es coincidencia que estén viendo este video. Este mensaje me lo dio Dios para todos ustedes y cuantos el Señor les conceda el privilegio de oírlo. Zaqueo desciende, se junta a Jesús y se los lleva a su casa y hizo una gran fiesta. Y ya que hizo la fiesta, dice la escritura que entonces se acerca a Jesús y le dice: Maestro, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y luego le dice a toda la multitud que había ido, fue mucha gente, y le dijo: y si alguno de todos los que están aquí lo he defraudado, se lo regreso cuádruple, o sea, 4 veces más. Si yo les he defraudado, si les robé, díganme, yo les regreso 4 veces. Eso es lo que Jesús hace cuando toca tu corazón. Tocó el corazón de Zaqueo y lo libró de la avaricia. Así lo hizo conmigo. Ahí me quitó muchas enfermedades. Y eso quiere hacer en tu vida también. Zaqueo, cuenta la historia que Zaqueo quedó muy pobre, pero feliz y contento y con el privilegio de ser hijo de Dios. Porque ya nuestra mirada ya no está en lo material, en los bienes. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Y sí, necesitamos dinero. Es normal porque necesitamos pagar. Pero ya no tenemos esa enfermedad, esa avaricia. Jesús quiere sanarte de cualquier enfermedad que tengas. Yo te invito que pongas atención. Te voy a hacer una invitación de parte del Señor. Si el Señor ha tocado tu corazón y quieres invitar a Jesús a que llegue, a que te toque, hoy es el día de tu salvación. Si
has sido tocado, la palabra te ha llegado y quieres que te sane la enfermedad que tengas, sea espiritual o sea literal, la enfermedad que tengas, solamente créelo y vas a ver que Dios lo va a hacer. ¿Te gustaría que Jesús tocara tu corazón? ¿Te gustaría seguirlo? Ahí donde estás, solamente repite conmigo esta oración que voy a hacer. Dile: Señor Jesús, en este momento que he escuchado tu palabra, me he dado cuenta de que tú verdaderamente me amas, que yo siempre me aparté, nunca quise saber de ti, nunca hubo nadie que me hablara como ahora me estás hablando a través de este siervo. Señor Jesús, yo te recibo, yo te invito a que toques mi corazón y que hagas una casa para ti, que tú vivas en mí, entra en mí. Yo te entrego mi vida, mi cuerpo, alma y espíritu. En este momento a ti te lo entrego. Señor Jesús, yo hoy te confieso como mi Dios, como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Señor Jesús, gracias por darme el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Señor Jesús, perdona todos mis pecados, todo lo que yo he pecado contra ti. En este momento me arrepiento de mis pecados y maldades y me rindo a ti. Señor, mi alma, desde hoy hago un pacto contigo de servirte, de seguirte hasta que tú vengas o hasta que la muerte me llegue a mí. Señor Jesús, gracias. Inscribe mi nombre en tu libro, porque ahora a ti te pertenezco. Gracias, y todo esto te lo pido en tu propio nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, esta invitación a Jesús a que toque tu corazón, yo te invito que me llames, sea donde quiera que estés. Yo quiero orar por ti, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, vivo en la ciudad de San Antonio, Texas, y me gustaría saber de ustedes. Allá mi hermano Javier Kabul, lo bendigo en el nombre de Jesús. Hermano Rómulo, lo amo mucho en el Señor. Y siga adelante, está haciendo un excelente trabajo y pronto nos miraremos. Tome nota de todos aquellos que tomen hoy la decisión de seguir a Cristo. Nos veremos pronto y que Dios los bendiga. Felicidades, mi hermano Roberto, mañana es su cumpleaños. Dios me los bendiga. Amén.